Bueno, vamos con el siguiente ponente, que seguro que a muchas os sonará, Mario Bastardo, con su seminario DeeperSAST y cómo utilizarlo en la prevención de exploits tipo Zero Day. Mario, Mariote, para los amigos, ya para nosotros en casa, es Backhunter y Sonar Navigator en Extentia. Como Backhunter, se centra en ayudar a sus clientes en la mejora continua de su código gracias a los diferentes sistemas de inspección continua y en especial de Sonar. Y además, como Sonar Navigator, es miembro del selecto grupo que ayuda a la comunidad a subir el listón en la calidad y la seguridad del código. Mario también es repetidor en VLC Testing. En la edición anterior, de hecho, inauguró este track 1 y estamos encantados de tenerle de vuelta. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Alicia. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos un poco con la charla del día de hoy, ¿vale? Esta charla la hemos titulado DeeperSAST y cómo utilizarlo en la prevención de exploits de tipo Zero Day, ¿vale? Antes de nada, antes de comenzar con la charla efectiva, me gustaría agradecer a Liti, bueno, pues por un evento tan guay otro año más, ¿vale? Por permitirnos estar un año más en él y pues por poder estar una vez más con todos vosotros. Y agradeceros precisamente a vosotros como público por dedicarnos este tiempo a escucharnos. Sin vosotros, la verdad es que todo esto no tendría mucho sentido, ¿vale? Antes de nada, me presento, aunque ya lo ha hecho Alicia muy bien, no voy a aportar mucho más. Mi nombre es Mario Bastardo y soy Sonar Hunter en Extentia. ¿Qué es lo que quiere decir Sonar Hunter? Bueno, pues los Sonar Hunters somos el equipo dentro de Extentia que nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes con la mejora continua de su código, ¿vale? Para ello, contamos con el apoyo de Sonar como partners. Hacemos implementación de equipos Sonar, de instancias de Sonar y ayudamos a la mejora continua del código gracias a ellos. Además, dentro de esta entidad somos partners también de Atlassian, ¿vale? Pudiendo ayudar a cualquier cliente, a todos nuestros clientes, con la mejora de procesos dentro de vuestra organización. También, como ha dicho Alicia, soy Sonar Navigator. ¿Qué quiere decir que soy Sonar Navigator? Bueno, pues quiere decir que contribuyo a la comunidad de Sonar y divulgo, sobre todo, especialmente pues, con acciones como estas, sobre la mejora continua de calidad y seguridad del código. Hoy es uno de esos días. Bueno, antes de nada, os he dicho que la charla se llama DeeperSAST y cómo utilizarlo en la prevención de exploits de tipo Zero Day, pero en realidad el nombre de la tecnología ha cambiado desde que planteamos la charla hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces ya no lo llamamos DeeperSAST. A día de hoy lo llamamos AdvancedSAST. Por eso el título final que quiero que quede dentro de esta presentación es AdvancedSAST y cómo utilizarlo en la prevención de exploits de tipo Zero Day. Un pequeño disclaimer, me vais a disculpar porque, claro, llevamos mucho tiempo llamándolo DeeperSAST, entonces seguramente me confunda, seguramente cambie el término. Entonces, bueno, para que sepáis que la tecnología a día de hoy se llama AdvancedSAST, pero que utilizaré de forma indistinta los dos términos. Y antes de empezar, me gustaría, bueno, pues un poco comentaros qué es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la agenda, vamos a ver el menú. Vamos a hablar de AdvancedSAST, sí. Pero antes necesito explicaros una serie de cosas hasta llegar a explicaros qué es el AdvancedSAST. Entonces, vamos a ver todo esto de aquí. Vamos a ver qué es el SCA, qué hace el SCA, qué es una Advanced Security, qué es una vulnerabilidad, qué desventajas tiene. Vamos a definir qué es un Zero Day. Vamos a ver cuál es el mecanismo de Threat Analysis y finalmente veremos qué es el AdvancedSAST. Después os enseñaré la primera vulnerabilidad que se descubrió con el motor en su día de DeeperSAST. Y por último vamos a ver unas preguntas frecuentes que nos hacen los clientes cuando les presentamos esta tecnología, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el SCA? Bueno, pues el SCA no es más que el Software Composition Analysis, son las siglas de Software Composition Analysis. Me voy a explicar. Como sabéis, a día de hoy, cuando nosotros programamos una aplicación propia, no solo programamos lo nuestro. Para no reinventar la rueda, vamos utilizando paquetes de otras personas, código de terceros, a los que llamamos dependencias, ¿vale? Así aprovechamos lo que han hecho pues otras personas dentro de nuestra aplicación. Ocurre que en ocasiones en estas dependencias encontramos defectos de su código que pueden inducir a vulnerabilidades, ¿vale? Entonces, ¿qué es el SCA propiamente dicho? Bueno, pues el SCA es el software que analiza el material del que están hechas nuestras aplicaciones. Y subrayo aquí material, ¿vale? Porque al final, como en una casa, nosotros construimos nuestra aplicación gracias a la agregación, a juntar todos estos componentes según necesitemos
y según el diseño que hayamos hecho, ¿vale? Entonces, de hecho, el estándar más importante que tenemos para reportar los componentes de nuestra aplicación se llama SBOM, Software Bill of Materials. El SBOM es un informe estándar del gobierno de los Estados Unidos que nos requieren si nosotros queremos vender la aplicación o implantarla dentro de cualquier organismo gubernamental o de la Administración de Estados Unidos, ¿vale? En él verificamos que ninguna dependencia sea vulnerable o cosas, por ejemplo, ahora se está sobre todo revisando que ninguno de los componentes venga o esté programado por gente que viva o tenga algún tipo de relación, pues por ejemplo, con Rusia, ¿vale? Entonces, a nosotros en Extentia ya nos han pedido este informe para venderles a la Administración Pública de Estados Unidos un software. Entonces, bueno, solo para preveniros, solo para que lo sepáis, ya hemos visto que la Unión Europea está haciendo algunos avances para pedirlo en el software de cualquier administración pública dentro de la UE. Supongo que aquí a España llegará muchísimo más tarde de que lo pongan como estándar dentro de la Unión Europea, pero bueno, yo me prevendría para el futuro, ¿vale? Porque entendemos que un día llegará a nuestra administración pública. Entonces, si queremos venderle software, vamos a tener que pasar por el aro de generar nuestro propio SBOM, el SBOM de nuestra aplicación. Vale, ¿qué es lo que hace el SCA? Bien, el SCA lo que hace es escanear nuestra aplicación en búsqueda de todas las dependencias que nosotros tenemos dentro, ¿vale? De esas dependencias nos muestra principalmente, o lo más interesante, nos muestra la versión del componente, el nombre de ese componente, las licencias que tiene ese componente y las dependencias transitivas. Las dependencias transitivas son las dependencias que a su vez tienen nuestras dependencias, ¿vale? Que también nos afectan porque ese software está construido con otras dependencias, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de esto, nos muestran otras cosas que son realmente, sí, realmente interesantes, como pueden ser el hash del artefacto, es decir, que el artefacto que nos estemos descargando sea el que de verdad esperamos. El autor de esas dependencias, de dónde vienen esas dependencias, en qué lenguaje están programados, desde qué gestor de dependencias no lo estamos bajando. Entonces, con esto, teniendo esta información, el SCA lo que hace es consultar las bases de datos de vulnerabilidades públicas para ver si dentro de alguna de estas dependencias existe ya una vulnerabilidad que esté documentada. Además, el SCA, dado que tenemos todas las licencias de todas las dependencias, podemos revisar si las dependencias son compatibles entre sí. Entonces, llegado a este punto, lo que quiero presentaros antes de nada es Sonar Advanced Security. Esta es la nueva funcionalidad de Sonar, ¿vale? Sonar Advanced Security. Os pongo un poco en contexto. A finales de 2024, Sonar adquirió una compañía que se llamaba Tightlift y esta compañía se dedicaba a vender su propio software de SCA, ¿vale? Como era lógico, a mediados de este 2025 hemos incorporado esas funcionalidades dentro de Sonar, ¿vale? Hemos incorporado dentro de Sonar nuestro propio SCA. Entonces, ¿qué es lo que nos proporciona Sonar Advanced Security? Bueno, pues principalmente Sonar Advanced Security nos provee de análisis y control de dependencias. En esta captura de aquí podemos ver el listado de las dependencias que tiene una de las aplicaciones de pruebas de la propia instancia de pruebas de Sonar, ¿vale? Esta captura la he sacado yo de la instancia de pruebas de la propia Sonar. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de cada una de estas dependencias? Pues bueno, pues podemos ver cosas como, por ejemplo, el tipo de dependencias, si son directas, es decir, que la hemos incorporado nosotros, o que son transitivas, que la han incorporado las dependencias que nosotros hemos metido. Podemos ver el Dependency Scope. El Dependency Scope es si la dependencia se va a aplicar, se va a utilizar solo en los paquetes de producción, es decir, en los que vayamos a enviar a un servidor de producción, o también, o solo más bien, en los paquetes mientras estemos desarrollando, en nuestras aplicaciones mientras estemos desarrollando. Podemos también ver desde qué gestor se ha descargado estas dependencias. Bueno, pues cubre los principales de ellos, ¿vale? Los más comunes, pues Maven, Gradle o, por ejemplo, NPM, o también cubre algunos que son un poquito más específicos y un poquito menos comunes, como pueden ser, por ejemplo, Boon para JavaScript. También tenemos Cargo para Go, RubyGems, etc., ¿vale? Y también nos dará las licencias que tiene esa dependencia y sus dependencias transitivas. Entonces, aquí, en esta captura, podemos ver cómo se ve una de estas dependencias, ¿vale? El detalle de una de estas dependencias. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Pues bueno, pues podemos ver el tipo, podemos ver el scope, es decir, esta dependencia solo se utilizará en paquetes que estén en desarrollo. Podemos ver desde dónde se ha descargado esta dependencia. Vemos aquí
que está descargada con npm y que está declarada en el package.json, en uno de los ficheros descriptores de dependencias, y podemos ver también su licencia. Esta es Apache 2.0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con toda esta información? Bueno, pues muy sencillo. Como os he explicado antes, lo que hace Sonar, el SCA de Sonar, es irse a las principales bases de datos de vulnerabilidades públicas para ver si existen ya vulnerabilidades encontradas y documentadas dentro de esas dependencias, ¿vale? La principal de ellas es la NVD. La NVD es la National Vulnerability Database, que también depende del gobierno de los Estados Unidos, ¿vale? Entonces, bueno, otras por mencionarlas, simplemente porque quede aquí registrado, son la EPSS, que nos da el índice de probabilidad de que nos hagan daño con esa vulnerabilidad, o el CISA-KEF, en el que se documentan las vulnerabilidades que ya sabemos a ciencia cierta que se han explotado, ¿vale? Ya las que ya se han utilizado para hacer daño dentro de una organización, de una empresa o de lo que sea, ¿vale? Es lo que ya conocemos que se ha utilizado. En esta captura, lo que podemos ver es cómo veríamos uno de estos reportes dentro de Sonar, ¿vale? Aquí podemos ver cosas interesantes como, por ejemplo, el identificador de la vulnerabilidad y, para mí es bastante útil, la gravedad del asunto, ¿vale? La gravedad de la posible explotación de esta vulnerabilidad. Podemos ver también la dependencia que la contiene, ¿vale? Vale. En esta captura podemos ver cómo se ve uno de estos detalles de cada una de estas vulnerabilidades, ¿vale? De cada uno de estos reportes. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, pues podemos ver en esta captura info sobre la vulnerabilidad, información sobre la vulnerabilidad que nos da Sonar, de qué es lo que pasa con esta vulnerabilidad. Podemos ver cómo explotarla, podemos ver la severidad que tiene, podemos ver la posibilidad de explotación que tiene esta vulnerabilidad, es decir, qué probabilidad hay de que me hagan daño a mí con esta vulnerabilidad. Y si se ha explotado de alguna forma, de forma pública, ¿vale? Vale. Y es que además, Sonar es una herramienta que llamamos nosotros Developers First. Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros es poner en el centro de absolutamente todo al programador. Lo que intentamos es ayudarle a resolver los problemas que nos podamos encontrar también, bueno, pues en nuestras aplicaciones. Entonces, nos encontramos una ayuda de cómo arreglar o cómo paliar este problema, ¿vale? Primero, nos explica cómo se produce. Segundo, nos ayuda a saber si hay una nueva versión de la dependencia que la arregle. Y si no, bueno, como en este caso nos dice que tenemos o sea, que tenemos que encontrar una alternativa para esta vulnerabilidad porque no existe una versión, perdón, para esta vulnerabilidad, para esta dependencia porque no existe una versión superior que palie o que remedie esta vulnerabilidad, ¿vale? Entonces nos dice, bueno, pues búscate otra alternativa, por favor. ¿Qué otras ventajas tenemos? Bueno, pues como os comentaba antes, dado que nosotros tenemos todas las licencias de nuestras aplicaciones, podemos establecer matrices de compatibilidad entre esas dependencias. Hay muchas veces que dos licencias no son compatibles entre sí, pues por temas legales o por lo que sea. O hay veces incluso que dentro de nuestra propia aplicación no queremos o no podemos de forma legal que haya una licencia dentro de nuestra organización, una determinada licencia dentro de nuestra organización. Entonces podemos establecer esa política dentro de Sonar para que salte si encuentra estas incompatibilidades, ¿vale? Así es como veríamos una violación de estas políticas. En esta captura vemos este detalle y nos dice, oye, esta licencia, que es la CC BY 3.0, no deberíamos de utilizarla en nuestra aplicación para que la corrijamos lo antes posible porque no podemos, no queremos utilizarla, ¿vale? Bien, ¿qué otras ventajas nos ofrece? Y esta para mí es una de las grandísimas ventajas que tiene Sonar Advanced Security. Y es que si nosotros ya tenemos Sonar dentro de nuestros pipelines, si nosotros ya estamos utilizando Sonar de forma activa, nosotros no tenemos que hacer nada. Por eso decimos que es cero effort. Entonces, si nosotros tenemos Sonar dentro de nuestro pipeline, es pasar un análisis y ya listo, ¿vale? Ya tenemos absolutamente todo. Entonces, bueno, otra de las ventajas principales para mí es que después de analizar todo, si queremos, podemos exportar un SBOM para dárselo a quien nosotros consideremos, ¿vale? Para enviárselo a los clientes que nos puedan requerir, bueno, pues estas informaciones. Bien, ahora que he explicado el SCA y que he explicado Sonar Advanced Security, tengo que bajar un poco al barro. Antes os comentaba que es todo un poco caótico y todo tiene su porqué, ¿vale? Hemos estado hablando de vulnerabilidades, pero creo que muchas veces para saber qué es lo que es una cosa, para comprenderla, para poder darle una solución, hay que hacer un ejercicio de bajar a la propia definición de lo que es una cosa. Entonces, ¿qué es lo que sería una vulnerabilidad?
Bueno, pues una vulnerabilidad la definimos como un defecto de código que bajo determinadas circunstancias permite el acceso a sistemas o la extracción de datos. Acceso a sistemas o extracción de datos sin autorización previa. ¿Vale? Bien, entonces nos centramos en dos cosas. La primera es que es un defecto de código y la segunda es que es bajo determinadas circunstancias. ¿Vale? Ahora que ya sabemos que es una vulnerabilidad, vamos a volver otra vez a explicar cuáles son las desventajas del SCA. Antes hemos estado viendo las ventajas que tiene un SCA, en este caso el SCA de Sonar, pero ¿cuáles son las desventajas que tiene el SCA, el Software Composition Analysis per se? ¿Vale? Pues la principal desventaja que tiene es que alguien ha tenido que descubrir esa vulnerabilidad. Alguien ha tenido que hacer ese trabajo de investigación para descubrir que esa vulnerabilidad existe ahí. Pero ya no solo eso, para mí es muchísimo más importante el hecho de que esa vulnerabilidad ha tenido que ser tanto documentada como subida a las bases de datos de vulnerabilidades públicas, porque si no, no sabemos que existe, ¿vale? Entonces, claro, aquí estamos jugando cuando son los buenos los que descubren esta vulnerabilidad. Pero ¿qué pasa cuando son los malos, los atacantes, los que descubren la vulnerabilidad? Bueno, pues que aquí tenemos una vulnerabilidad de las que llamamos tipo 0-day, ¿vale? ¿Cómo definimos la vulnerabilidad de tipo 0-day? Bueno, pues la vulnerabilidad de tipo 0-day es una vulnerabilidad que nosotros aún no conocemos, los atacantes sí, y hasta que no la arreglemos se pueden dedicar libremente a explotarla. Es decir, hasta que nosotros no sepamos cómo se produce y podamos arreglarla, los atacantes van a poder hacer lo que quieran dentro de nuestra organización. Nos pueden robar el dato que sea, nos pueden hacer un perjuicio económico o nos pueden acceder a los sistemas sin que tengan autorización. Entonces, ¿cómo luchamos contra los zero day? Bueno, pues hay que volver a bajar, antes de explicaros cómo luchamos contra los zero day, hay que volver a bajar a la definición de lo que es una vulnerabilidad. Entonces, recordad, es un defecto de código que bajo determinadas circunstancias. Me voy a explicar en lo de las circunstancias, ¿vale? Mirad, nosotros podemos mostrar por pantalla datos y es lo más normal del mundo al final. Nosotros una aplicación la queremos para que nos haga algo, ¿vale? Entonces es lo más normal del mundo que nos muestre cosas, ¿vale? Está muy bien. Ahora, si los datos que nosotros mostramos por pantalla vienen de la base de datos de la empresa y además le permitimos al usuario que sea quien decida cuáles son los datos que tienen que mostrarse, ahí podemos tener un problema. Entonces, volvemos a hacer la pregunta de antes. ¿Cómo luchamos nosotros contra los zero day? Bueno, pues es muy sencillo. No metiendo esos defectos de código y no permitiendo esas circunstancias. En realidad, bueno, digo que es muy sencillo, parece muy sencillo, pero en realidad no lo es, ¿vale? Vamos a explicar para ello uno de los primeros mecanismos que quería explicaros hoy que tiene Sonar, que son realmente interesantes, que es el Taint Analysis, ¿vale? Desde Sonar tenemos este mecanismo que, bueno, digamos, por explicarlo así un poco rápido. Como sabéis, cuando nosotros programamos, vamos de unos ficheros de código a otros, ¿vale? No estamos haciendo una programación lineal dentro de un fichero, llamamos de unos ficheros a otros o incluso a métodos dentro de esos ficheros. Entonces, tenemos la capacidad de saber cuál es el path de ejecución, cuál es el camino que han recorrido esos datos dentro de nuestra aplicación. Como por ejemplo en esta captura. En esta captura lo que podemos ver es cómo se ha ejecutado, cómo es el flujo de ejecución desde que un atacante puede inyectarnos un dato hasta que se produce la vulnerabilidad. Mirad, en esta captura, por ejemplo, podemos ver cómo el usuario puede llamar a una URL de nuestra aplicación para subir un archivo, ¿vale? Y sin ningún tipo de control, evidentemente, puede crear ese archivo en la máquina donde se esté ejecutando nuestra aplicación. Esto puede dar lugar a, bueno, esto puede ser un problema realmente grande porque puede dar una vulnerabilidad que llamamos LFI, ¿vale? Que es Local File Inclusion y nos pueden incluso ejecutar código remoto. Pueden ejecutar código atacante desde nuestra propia máquina, ¿vale? Entonces, nosotros que Content Analysis podemos analizar las vulnerabilidades que se producen en el código que nosotros hemos programado, ¿vale? Son las vulnerabilidades que tenemos dentro de nuestro propio código y generadas por nosotros. Entonces, además, luego, con el SCA podemos tener las vulnerabilidades que ya conocemos en las dependencias que tenemos, ¿vale? Pero son las que ya conocemos. Que una librería no sea vulnerable, que una librería no tenga vulnerabilidades per se, no quiere decir que su uso no pueda derivar en una vulnerabilidad. Me voy a explicar. Vamos a volver al gráfico de antes, un gráfico muy parecido. Igual
en nuestro código decíamos que algo per se no puede constituir una vulnerabilidad, sino que son las circunstancias las que llevan a producirse esta vulnerabilidad, ¿vale? Una librería de logs, por ejemplo, es el caso más común o es el caso más rápido de explicar, sirve para mostrar logs, sirve para mostrar datos por pantalla. No es un peligro per se, o sea, al final lo necesitamos. La librería hace lo que tiene que hacer y se acabó, ¿vale? Ahora, si nosotros a esa librería le estamos pasando los datos que vienen desde la base de datos de la empresa y a su vez le permitimos al usuario que nos esté haciendo el input, que se elija él cuáles son los datos que podemos mostrar por pantalla, ¿vale? Aquí tenemos un problema, aquí tenemos Big Trouble. Entonces, ya sabemos, o bueno, digamos que volvemos al punto de partida. Ya tenemos el SCA, ya tenemos el Taint Analysis. ¿No veis ahí que falta un vértice, que falta algo? Bueno, pues os presento Advanced, ¿vale? Advanced, ¿qué es el Advanced? Vosotros me preguntaréis, bueno, pues Advanced es extender las funcionalidades del Taint Analysis a las dependencias, al software tercero que nosotros utilizamos dentro de nuestras aplicaciones. Es decir, no solo tenemos la capacidad de saber por dónde pasan los datos por dentro de nuestra propia aplicación, sino que ahora también tenemos la capacidad de saber por dónde pasan los datos en las librerías de terceros y cómo se relacionan entre ellas, ¿vale? ¿Cómo lo hemos conseguido? Bueno, pues es muy fácil, dado que el muchísimos por ciento del software de terceros que utilizamos es de código libre. Bueno, de hecho, yo no conozco a nadie que esté utilizando dependencias privativas, ¿vale? Sonar ha hecho el trabajo de escanear estas librerías open source y meterlas dentro de una base de datos, ¿vale? Entonces, después esa base de datos se la hemos dado de comer al motor de Taint Analysis. Así, como podéis ver en esta captura, podemos ver por dónde entra el dato que nos puede hacer daño. Vemos cómo pasa por una librería, cómo vuelve a nuestro código y cómo al final en una librería de terceros se crea una vulnerabilidad, ¿vale? Es lo que llamamos una vulnerabilidad, o sea, es lo que determinamos que es una vulnerabilidad. Bien, ahora ya os he explicado todo, entonces os voy a enseñar la primera vulnerabilidad que se documentó y que se descubrió con el motor de DeeperSASS en su momento, ¿vale? Advanced actualmente. Entonces, os quiero explicar esta vulnerabilidad de aquí. Esta vulnerabilidad la encontramos dentro de Jenkins. Digamos que antes ya estábamos analizando Jenkins con Sonar. Pero claro, no existía el motor de DeeperSASS. Una vez que metimos el motor de DeeperSASS, ¡pum!, saltó, ¿vale? Nos marca que tenemos una vulnerabilidad. Es esta vulnerabilidad. Vamos a intentar revisarla. Resulta que en Jenkins tenemos un cliente de línea de comandos que nos permite realizar varias acciones a través de la línea de comandos sin tener que meternos en la UI de Jenkins. Esto es súper útil para automatizar tareas o para hacer cosas, digamos, por detrás y sin tenernos que conectar o tener visibilidad directa con la web de Jenkins, por así decirlo, ¿vale? Digamos que por aquí entraban los datos y se llamaba a una librería aquí que se denomina args4j, args4j, args4j. Entonces, vamos a analizar esto. Resulta que esta es una pequeña librería para manejar argumentos, que args4j es una pequeña librería para manejar argumentos. Y que cuando nosotros llamábamos desde Jenkins a este método span@files, había una vulnerabilidad, nos marcaba una vulnerabilidad. Entonces, nos vamos a analizar el span@files y resulta que tenía un trozo de código que si el argumento empezaba por una arroba, lo trata directamente como un fichero sin control alguno. Y claro, esto es una mangada, porque nosotros podíamos pasarle un argumento a Jenkins como es el nombre de un fichero de la máquina que lo contiene, y nos devolvía el contenido de ese fichero, pero directamente, ¿vale? Sin ningún tipo de control alguno. Entonces, como veis en esta captura, si nosotros le pasamos el nombre del fichero etc_password, que es uno de los ficheros de Linux que contienen los datos del usuario, por ejemplo, el shadow o algún fichero de estos, podemos obtener toda la información que tiene ese fichero de forma automática, sin ningún tipo de restricción. Y ya tenemos todos los datos que necesitamos para acceder a la máquina que está siendo atacada, ¿vale? Entonces, claro, esto al ser una vulnerabilidad que hemos encontrado en un paquete que puede estar en millones de ordenadores a lo largo del mundo, hay que paliarlo lo antes posible. Entonces, ahora que lo hemos encontrado, antes de que nadie pueda venir y explotarlo y hacernos daño, había que corregirlo. Entonces, el timeline fue así. Nosotros encontramos la vulnerabilidad y se reportó a Jenkins, se le dijo a Jenkins, oye,
Esta es la vulnerabilidad. Nosotros buscamos unos escenarios en los que se podía explotar esa vulnerabilidad. Le tuvimos que decir, oye, así se puede explotar esta vulnerabilidad, se produce por esto, tal cual. ¿Vale? Documentamos, se lo dijimos a Jenkins. Ellos nos lo confirmaron y empezamos a ayudarles a cómo corregirlo, cómo lo tenían que corregir. Ellos, a su vez, además, descubrieron muchos más escenarios donde se podría explotar esta vulnerabilidad. Y bueno, ya posteriormente se avisó, se le asignó un código de vulnerabilidad, se lanzó un comunicado de seguridad y se lanzó finalmente el parche de Jenkins, el 2.422. Vale. Este fue el comunicado de seguridad que se tuvo que lanzar porque, evidentemente, estando Jenkins en muchísimas instancias en producción dentro del mundo, había muchas instancias que tenían un problema de seguridad grave. Esto había que corregirlo lo antes posible, había que actualizar lo antes posible. Entonces, bueno, simple y llanamente, tenemos la capacidad de encontrar vulnerabilidades antes de que nadie las pueda explotar. Y a mí esto es algo que me gusta muchísimo. O sea, es que a mí me vuela la cabeza esto. Que no sé si os dais cuenta de lo que os estamos contando al final. Y es que tenemos la capacidad de prevenir los zero day. Y esto es una auténtica maravilla. Esto es un paso adelante. Hemos terminado. Ahora vienen las frequently asked questions, ¿vale? Vamos a hacer, o os voy a comentar cuáles son las preguntas que más nos hacen los clientes cuando nosotros les hablamos de esta tecnología, ¿vale? La primera de ellas y la más importante es sobre qué lenguajes nosotros ofrecemos Advanced. Bueno, pues los lenguajes sobre los que ofrecemos ahora mismo Advanced es Java, C# y JavaScript. Bueno, JavaScript y su wrapper TypeScript. Entonces, en estos cuatro tenemos ya Advanced implantado. ¿Y cuáles son las librerías, evidentemente, que son a escaneado? Bueno, aunque no tenemos la lista, digamos, la lista punto por punto, cuáles son las librerías, porque aún no se ha publicado, os puedo confirmar que tenemos 1000 de las librerías más populares de cada uno de los lenguajes, ¿vale? Entonces tenemos 4000 librerías que son las más populares dentro de cada uno de estos lenguajes. Pero a futuro, desde Sonar ya estamos trabajando en ello, en escanear 10.000 de estas librerías más populares. Entonces se va a ampliar muchísimo el scope que tenemos para analizar. Y ya no solo eso, sino que a futuro también vamos a poder escanear Python. También vamos a poder tener disponible Advanced dentro de Python. Esto además va a salir ahora ya a final de año, saldrá hacia la Q4 de 2025, ya podremos analizar Python con, o sea, las dependencias de Python con Advanced, ¿vale? Y ya hablando de futuro, cuando yo estaba preparando esta presentación, tuvimos varias reuniones con los product managers de Sonar, propiamente dicho, y de Sonar Advanced Security en este caso, y me permitieron contaros una cosa que seguramente no sepa nadie, porque no se ha lanzado aún, que es Advanced SaaS on the Fly. Esto os lo anuncio yo hoy. ¿Qué es Advanced SaaS on the Fly? Hemos estado hablando hasta ahora de que nosotros no solo desarrollamos nuestra aplicación o digamos que empleamos solo nuestro código, sino que empleamos el código de terceros a través de estas dependencias que llamamos. Pero claro, muchas veces estas dependencias pueden venir desde dentro de nuestra empresa. Es decir, por ejemplo, imaginad, nosotros tenemos una aplicación que es bueno, pues un front y un back, ¿vale? Entonces consideraríamos que el core es una dependencia para el front. Bueno, pues dependencias dentro de nuestra propia empresa. Claro, yo entiendo que todos estos paquetes que están dentro de nuestra empresa y que además estamos analizando, que además, vamos, o sea, quiero decir, los estamos analizando todos con Sonar. Si ya los tenemos en Sonar, ¿vale? Ya sabemos cómo son los paths de ejecución de nuestro código y ya sabemos que en los otros proyectos estamos llamando a esas dependencias, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer Advanced on the Fly? Pues precisamente incorporar al motor de Taint Analysis también nuestras propias dependencias, con lo cual ya tenemos la cadena asegurada. No solo estamos revisando nuestro código, vulnerabilidades en nuestro código, estamos revisando vulnerabilidades que se pueden producir con la iteración en dependencias, tanto de terceros como las nuestras propias que programemos en nuestra empresa. Esto es una auténtica pasada, la verdad. Y hasta aquí lo que hoy os quería contar, ¿vale? Os dejo aquí nuestros contactos por si necesitáis, bueno, pues algún tipo de aclaración o lo que necesitéis, podéis contactarme tanto a mí de forma directa como a nuestro equipo en Sonar Bug Hunters, ¿vale? Si queréis contactarnos para cualquier tipo de pregunta, para cualquier sugerencia o lo que sea, o si queréis insultarme también es válido, os dejo, ¿vale?
Mario, ¿Qué muchísimas tal? gracias. Una Buenas. pasada. Me he Muchas gracias, apuntado y Silvia. todas las cosas que te quiero decir. O sea, lo primero, lo de las dependencias, me parece brutal. O sea, cuando has dicho me vuela la cabeza, yo digo, a mí también. Espero que a la audiencia Es- también. Estuvimos ayer hablando varios ponentes, lo expliqué y la verdad es que todos coincidieron en que esto es un auténtico paso adelante. Y Y además estoy convencido de también ello, ¿eh? darte las gracias por compartirlo aquí en primicia, que nos sentimos súper honrados de que utilices este escaparate para contárnoslo. O sea, que Ah, muchísimas gracias. gracias. Y luego todos esperando, pero vamos, como agua de mayo, esa Q4 a finales de año para tenerlo cuanto antes. Así que, guau, súper guay. Te voy a trasladar las preguntillas que nos está Sí. haciendo la audiencia. Tengo unas Ujú. cuantas, espero que nos dé tiempo. Y si no, hacemos lo mismo, ¿vale? Os compartimos el LinkedIn de Mario para que podáis preguntarle si queda alguna cosita por ahí en el aire. Vamos a empezar. Con la llegada de la IA y los modelos de lenguaje que pueden generar y analizar código, ¿hacia dónde crees tú que evolucionaría el análisis estático en los próximos años? Bueno, vaya pregunta. Para mí, la diferencia principal entre, o sea, no existe ningún tipo de diferencia entre el código que está generado por IA como por el código que generamos nosotros. En realidad, el código que ha generado la IA es código nuestro, código que está generado por humanos, pero con más pasos, es decir, con un ordenador de por medio. Entonces, es el mismo código. La única diferencia que nosotros tenemos que hacer en el análisis es ser un poco más estrictos. ¿Por qué? Nosotros muchas veces no terminamos de comprender, o es nuestra experiencia, muchas veces el código generado por IA no terminamos de comprender qué es lo que hace y sin embargo lo ponemos en producción sin ningún tipo de reparo. ¿Vale? Entonces, ser un poquito más estricto con ese control de calidad, ¿vale? Por parte de Sonar, tenemos el mecanismo de los quality gates que podemos llegar a endurecerlo un poquito más para que sea pues eso, más estricto y que no se nos pueda colar nada indeseable. Como digo, el código generado por IA para a efectos prácticos no tiene ninguna diferencia con el código que está generado por humanos, porque es simplemente el código generado por humanos, pero con más pasos por medio. Qué guay. Muchas gracias, Mario. Vamos a seguir con la siguiente. Nos preguntan por aquí, para que sea efectivo, el análisis debe integrarse en el pipeline de CI/CD. Y también, aprovecha, la pregunta tiene varias cositas. ¿Qué buenas prácticas recomiendas tú para implementar un análisis SaaS avanzado sin frenar a los desarrolladores? Y también, si las quality gates en la pull request, análisis nocturnos, etcétera. Vale, te voy a ir pidiendo que me des las preguntas por separado porque no me voy Sueltitas, a vale. acordar de ellas básicamente, ¿vale? Creo que la primera de ellas es cómo lo integramos dentro del CICD. Bueno, pues como he Sí, explicado, no tenemos que hacer absolutamente nada una vez que nosotros tenemos Sonar, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos Sonar, activamos Sonar Advanced Security en caso de que lo tengamos disponible y ya está, se acabó. No tenemos que hacer absolutamente nada más. Es una barbaridad. No tenemos que hacer ningún tipo de paso adicional en el pipeline, no tenemos que hacer absolutamente nada. ¿Cuál sería la siguiente? la siguiente es, ¿qué buenas prácticas recomiendas tú para implementar un análisis bueno hasta avanzado sin frenar a los desarrolladores? Bueno, aquí hay que darle un poco la vuelta. Siempre nosotros, desde la experiencia que tenemos, nos ven un poco precisamente como quienes frenamos a los desarrolladores, eh, los que implementamos Sonar, quiero decir, los que implementamos Sonar, los que implementamos este tipo de controles SAST o SCA. Nosotros no queremos frenar a los desarrolladores, nosotros somos justo lo contrario. Nosotros lo que somos es la red de seguridad de esos programadores. Nosotros lo que queremos es que, bueno, pues al final somos humanos, vamos a cometer errores, queramos o no. Entonces, nosotros somos esa red de seguridad que impide que, aunque cometamos fallos, que lo vamos a hacer, lleguen a producción. Y como os he explicado además, bueno, digamos que nosotros cumplimos la función de ser quienes les ayudemos a comprender qué es lo que ha pasado para que no vuelva a ocurrir, ¿vale? Porque, como digo, son errores, no tenemos conciencia de ello y quiero entender que ningún desarrollador está metiendo ningún tipo de defecto de código a sabiendas. Entonces, bueno, pues como son fallos, vamos a ver por qué ha ocurrido, os enseñamos a repararlo y que no vuelva a ocurrir. Y si vuelve a ocurrir, no os preocupéis que ya estamos ahí. ¿Cuál sería la tercera? La tercera nos preguntaba, ¿quality gates en la pull request? ¿Análisis nocturnos? Bueno, aquí depende de las necesidades de cada uno de los clientes. Evidentemente, la mejor estrategia es la mejora continua del código, ¿vale? El análisis continuo de código. Que nosotros hagamos un commit, que nosotros hagamos cualquier tipo de commit y que ya se haga
un análisis, pero aquí depende de las necesidades de cada uno de los clientes, de cada una de las organizaciones. Aquí podemos hablar mucho, largo y tendido, es prácticamente filosofía del código y filosofía de la programación, pero aquí poco tenemos que decir. Qué guay. Al final, un poco lo que tú comentabas, ¿no? Que es como el salvavidas. Entonces depende de en qué momento te lo quieras poner, ¿no? Nosotros somos literalmente el cinturón de seguridad. Sí, sí, qué guay. Vamos con la siguiente. Nos dicen por aquí, en el desarrollo moderno dependemos masivamente de librerías y frameworks de terceros, ¿no? Código que no es nuestro. Desde la perspectiva de la seguridad y el análisis estático, ¿cómo se gestiona esa responsabilidad compartida? Vale. Esta es una muy buena pregunta, ¿vale? Siempre está el tema de la responsabilidad y yo aquí siempre hago una pregunta, ahora hago otra pregunta y un símil, ¿vale? Es, si encontramos un fallo en las dependencias, nos vamos a responsabilizar de arreglar la dependencia como tal, de arreglar el código de terceros como tal. Muchas veces copiamos también el código de terceros directamente dentro de nuestra aplicación, no lo utilizamos como una dependencia que, digamos, es un poco más opaco. Si se encuentra una vulnerabilidad, nos responsabilizamos nosotros de arreglarla. Imagínate que luego actualizamos ese código de terceros, lo vamos a volver a arreglar. Claro. ¿Vale? Entonces, tiene que ser el fabricante de la dependencia, el fabricante del código de terceros, el que nos dé esa solución. Pero, exactamente igual que en una casa, bueno, pues tú una casa la puedes construir con ladrillos, pero nosotros sí somos responsables de cómo ponemos esos ladrillos. Nosotros lo podemos poner así o lo podemos poner así. Y el fabricante nos va a dar un certificado de que ese ladrillo es de calidad, pero antes lo tendré que probar yo. O sea, yo soy responsable tanto del uso como de comprobar que ese material se adecue a lo que yo tengo que programar, a lo que yo tengo que construir. ¿Vale? Entonces, ellos son los responsables de su dependencia cuando me la dan, pero yo soy el responsable de saber qué es lo que tengo dentro de mi aplicación y si tengo que cambiarlo por por otra cosa que me vaya mejor. Muchas gracias, Mario. Seguimos también con la siguiente pregunta. Aún así, lo dicho, si tenéis más dudas y queréis profundizar un poquito más con Mario, tenéis ahí su LinkedIn para poder preguntarle. Nos preguntan también si podrías aclarar qué tipos de vulnerabilidades avanzadas y patrones de código inseguros puede detectar en el código fuente otras herramientas SAST más simples y si se podrían pasar por alto. Bueno, la verdad es que no tengo. Esa es una pregunta que es bastante difícil de contestar en directo porque no tengo datos. Ahora mismo no tengo los datos de qué es lo que están analizando otros fabricantes de otras herramientas que son conocidas dentro del mundo SCA o del mundo SASP. Lo que sí que nosotros podemos deciros es que Advanced como tal, Advanced State Analysis, no tienen ningún tipo de diferencia. Es decir, todo lo que nosotros seamos capaces de analizar dentro de Sonar en nuestro código propio, lo que éramos capaces de analizar antes, lo vamos a poder analizar ahora en el código de las dependencias que tengamos dentro de nuestra aplicación. Con lo cual, bueno, pues estamos más que cubiertos. Muchas gracias. Vamos ya con la siguiente. Yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntitas más. De hecho, ¿Cómo equilibra un análisis más profundo las capacidades de detección con la necesidad de ofrecer resultados que sean realmente accionables para los desarrolladores sin abrumarlos? perdóname, Alicia, es que se ha cortado una parte de la pregunta y no te he oído. Te la repito. Sí, ¿Cómo equilibra un análisis más profundo la capacidad de detección con la necesidad de ofrecer resultados que sean realmente accionables para los desarrolladores sin abrumarlos? No entiendo la pregunta muy bien de forma directa. Entiendo que lo que me está preguntando es, ahora que somos capaces de detectar muchísimo más, los desarrolladores van a poder llegar a tener algún problema para reparar todo eso. Entonces, esto es lo que entiendo de la pregunta, ¿vale? Vale. Aquí hay dos cosas. Aquí entra en juego también otra cosa que explicamos en la primera charla que yo hice aquí, precisamente, que es el Clean as you code y es la estrategia de mejora continua. Entonces, son dos cosas. Vale. La primera es, tenemos que saber de nosotros como managers de la aplicación, si nosotros somos los managers de la aplicación, tenemos que saber y tenemos que decidir si algo puede entrar en producción o no. ¿Vale? Entonces, si nosotros decimos que eso no puede entrar en producción porque constituye un riesgo, se acabó, no puede entrar en producción, lo tenemos que reparar lo antes posible. Pero normalmente, evidentemente, cuando se meten motores nuevos de análisis, saltan cosas en código que se ha programado hace mucho tiempo, que no es responsabilidad muchas veces ni siquiera de la gente que está programándolo ahora.
Pero tenemos dentro de Sonar también un mecanismo que es el New Code y la estrategia que llamamos Clean as You Code, que es bueno, pues la mejora continua de código, que establece que los programadores solo se hagan responsables de lo que estén haciendo en ese momento. Entonces, aquí somos bastante claros. Si solo vamos a tener en cuenta de momento, hasta que no lo decían los managers arreglar, lo que estás haciendo en este momento, lo que estás haciendo en este momento lo tienes que hacer bien. Es decir, lo que estás programando ahora tiene que estar bien, porque si no estás diciéndole a tu empleador, a quien, para quien trabajes o lo que sea, que no estás haciendo bien tu trabajo, evidentemente. Pues muchísimas gracias, Mario. Hemos llegado al final del tiempo. De Muchísimas nuevo, gracias a vosotros, como siempre. es un placer contar contigo. A ver si repetimos también el año que viene. ¿Quién sabe? Ojalá, ojalá. Un abrazo gordo.